Tenemos que hacer la tablita de 2 por 2. ¿Qué nos dice? Se han incluido 200 pacientes con agranulocitosis, o sea, 200 casos, de los cuales 25 habían consumido el fármaco, o sea, 25 habían estado expuestos, ¿no es cierto? Y 1000 controles de características similares, o sea, los controles son 1000 en total, de los cuales 50 habían consumido el fármaco en los 3 meses previos, 50 estuvieron expuestos, obviamente 950 no lo estuvieron. Igual, 200 de los pacientes con agranulocitosis, de estos 200, 25 habían consumido el fármaco, o sea, eran expuestos, y 175 no lo habían hecho. Entonces, ¿qué nos falta hacer acá? La operación matemática, ¿no es cierto? El OR, ¿cómo se hallaba? El OR se halla mediante el cociente de los productos cruzados, o sea, 25 por 950, todo sobre 50 por 175, ¿no es cierto? A por D sobre B por C, ¿no es cierto? Es el producto cruzado. Entonces, haciendo la operación matemática, ¿cuánto sale? El OR, ¿no es cierto? 25 por 950 sobre 50 por 175, ¿no? El OR es 2.7. Entonces, la respuesta es un estudio de casos y controles, ¿no es cierto? Y el fármaco se asocia a la aparición de agranulocitosis o radio de 2.7. Muy bien. La pregunta 17 dice: se ha realizado un estudio para comprobar si un fármaco tiene riesgo de producir agranulocitosis. Esta es la misma, ¿no? Lo han enumerado distinto. Bien, esta es la resolución. La siguiente dice, la 18, dice: la sensibilidad diagnóstica de una magnitud analítica, o sea, de un test diagnóstico, para una determinada enfermedad es 1 sobre la especificidad. Depende de la prevalencia de la enfermedad. Es el número de enfermos que dan resultado positivo entre todos los individuos posibles. Es el cociente entre el número de enfermos que dan resultado positivo para esta magnitud y el número total de enfermos considerados. Se deduce directamente del mínimo valor detectable de esta magnitud. ¿Qué les preguntan? La sensibilidad diagnóstica, ¿no es cierto?, de una magnitud analítica para una determinada enfermedad es. En sí le están preguntando qué cosa es la sensibilidad. A ver, 1 sobre la especificidad, ¿será o no? No, no es cierto. ¿Depende de la prevalencia de la enfermedad? No. Los valores predictivos, positivos y negativos, sí dependen de la prevalencia, ojo. Pero la sensibilidad y la especificidad son inherentes a los test diagnósticos. No dependen de la sensibilidad, de la prevalencia. A ver, la E dice: se deduce directamente del mínimo valor detectable de esta magnitud. Tampoco, ¿no es cierto? No se deduce ninguna, se tiene que operacionalizar de manera matemática. Les queda 2. Es el número de enfermos que dan resultado positivo entre todos los individuos posibles, o es el cociente entre el número de enfermos que dan resultado positivo para esta magnitud y el número total de enfermos considerados. ¿Cuál será? La D, ¿no es cierto? La D, esa es la sensibilidad. Se pueden ayudar con las fórmulas, ¿no es cierto? Si no recuerdan el concepto, usen las fórmulas. Sensibilidad son los verdaderos positivos. Cociente, dice acá, entre el número de enfermos que dan resultados positivos, o sea, los verdaderos positivos para esta magnitud, y el número total de enfermos considerados, o sea, todos los enfermos, verdaderos positivos y falsos negativos, ¿no es cierto? Esa es la sensibilidad, la D, muy bien. La 19 dice: la sensibilidad de una prueba diagnóstica mide. ¿Qué cosa mide la sensibilidad? La proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado negativo a la prueba diagnóstica. La proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado positivo de la prueba diagnóstica.
La proporción de pacientes que se someten a la prueba que tienen la enfermedad. La proporción de casos de enfermos con resultado positivo de la prueba diagnóstica. La proporción de casos con resultado positivo de la prueba que son verdaderamente enfermos, ¿no? ¿Qué cosa mide la sensibilidad? Lo mismo, ¿no es cierto? Pueden usar sus fórmulas. Hacen su tabla de 2×2, usan sus fórmulas. ¿Qué les preguntan? La sensibilidad, ¿no? Sensibilidad son verdaderos positivos sobre la totalidad de las personas enfermas. Dice, la proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado negativo de la prueba diagnóstica. ¿Qué cosa será eso? Pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado negativo a la prueba diagnóstica. Los pacientes sin la enfermedad son los verdaderos negativos. Esto es el valor predictivo negativo. La proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado positivo a la prueba diagnóstica. Tampoco es sensibilidad, ¿no es cierto? La proporción de pacientes que se someten a la prueba que tienen la enfermedad. La proporción de casos de enfermos con resultado positivo a la prueba diagnóstica. Los enfermos son los verdaderos positivos, ¿no? Que se han sometido a la prueba diagnóstica, ¿no es cierto? Todos los enfermos que se han sometido a la prueba, de estos, ¿cuántos salen verdaderos positivos? Esa es la sensibilidad. La proporción de casos con resultado positivo a la prueba que son verdaderamente enfermos, ¿no? Ese es el valor predictivo también. Muy bien. La pregunta 20 dice, los resultados de los distintos estudios observacionales, de cohortes y de casos y controles, dice acá, llevados a cabo sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio asociado a medicamentos, ha sido. Tienen 4 fármacos que han estudiado, fármaco A, fármaco B, fármaco C y fármaco D. A cada uno de los fármacos que han sido estudiados les han sacado el OR o el riesgo relativo con su respectivo intervalo de confianza. El fármaco A tiene un OR de 4, con un intervalo de confianza de 2.5 a 7.2. Eso quiere decir que los que toman el fármaco A tienen 4 veces más riesgo, ¿no es cierto?, de presentar infarto de miocardio. Y su intervalo de confianza no incluye al número 1. Entonces es un resultado estadísticamente significativo. El fármaco B han sacado el riesgo relativo y ha sido de 2.1, sería un factor de riesgo, pero su intervalo de confianza incluye al 1, entonces este no es estadísticamente significativo. El fármaco C le han sacado un riesgo relativo de 0.7, con un intervalo de confianza del 0.4 a 0.85. Si es 0.7, será un factor de protección, ¿no es cierto? Y su intervalo de confianza no incluye al 1. Entonces, este resultado es estadísticamente significativo. Hasta ahora, el fármaco A es un factor de riesgo y el fármaco C es un factor de protección. El fármaco D tiene un OR de 3, con un intervalo de confianza de 2.2 a 9.1. O sea, es un factor de riesgo para presentar infarto de miocardio. Entonces, el fármaco A es un factor de riesgo, el fármaco B no es estadísticamente significativo su resultado, el fármaco C es un factor de protección y el fármaco D es un factor de riesgo. Si asumimos, dice, que los fármacos A, B, C y D tienen N, o sea, tienen la misma eficacia, similar seguridad respecto al resto de reacciones adversas y similares costes, o sea, son iguales en el resto de las características, ¿no es cierto? ¿Cuál será el tratamiento de elección? ¿Cuál recomendarían usar ustedes? ¿Cuál de los fármacos? ¿Usarían o recomendarían el que es un factor de riesgo o el que es un factor de protección? El que es un factor de protección, pues, ¿no es cierto? Entonces será el fármaco C, ¿no es cierto? Ese sería el fármaco o el tratamiento de elección, ¿no? La respuesta acá es la B. Muy bien, hemos visto lo que es sensibilidad, especificidad, ¿verdad? Hemos visto también riesgo relativo y el OR. Bien, la sensibilidad, la especificidad son valores que son inherentes, digamos, a los test diagnósticos.
Luego tenemos los valores predictivos positivos y negativos. Estos, ojo, dependen de la prevalencia. Ese es su, digamos, su talón de Aquiles. ¿Ok? Cuando hay más prevalencia, el valor predictivo positivo va a aumentar. Cuando hay menos prevalencia, el valor predictivo negativo más bien aumenta. Entonces, los valores predictivos son volátiles, dependen mucho de la prevalencia. Por esa razón, existe la razón de verosimilitud, el likelihood ratio, ese es su nombre en inglés. Esta razón de verosimilitud lo que hace es anula la influencia de la prevalencia para un determinado test. ¿Ok? O sea, los valores predictivos, como dice, se modifican con la prevalencia de la enfermedad. Los valores que incluyen los fabricantes, los que hacen los test diagnósticos, normalmente los sacan de estudios en los cuales se han realizado en poblaciones cerradas, en hospitales de referencia, donde la prevalencia es alta. Entonces, estos valores predictivos pueden estar alterados por la alta prevalencia que hay de esta enfermedad en estos estudios. Entonces, la razón de verosimilitud no es influida por la prevalencia de la enfermedad y es la mejor medida, o es la medida exacta, digamos, que se prefiere cuando se va a interpretar los resultados de una prueba diagnóstica. Entonces, el likelihood ratio es el que se usa cuando uno tiene una distinta prevalencia en dos poblaciones diferentes. La razón de verosimilitud, como vamos a ver más adelante, sale de la relación entre sensibilidad y especificidad. Esto nos va a dar un valor numérico. Una razón de verosimilitud o un cociente de probabilidad, de acuerdo al número que nos dé, nosotros vamos a interpretarlo. Una razón de verosimilitud menor que 1 indica que el resultado se asocia con la ausencia de la enfermedad. Y mayor a 1 indica que está asociada con la presencia de la enfermedad ya también. Entre más alta sea la razón de verosimilitud para una prueba positiva, más se asocia a la enfermedad. Y al revés, cuanto más baja es la razón de verosimilitud para una prueba negativa, mejor es la prueba para excluir la enfermedad. ¿Ok? Entonces la razón de verosimilitud nos va a ayudar para confirmar o para descartar la enfermedad. Esa es su principal función. Ustedes deben recordar para fines prácticos que una razón de verosimilitud de 1, así como el riesgo relativo o el OR, significa que la probabilidad postprueba es exactamente la misma que la probabilidad preprueba. O sea, que vuestro test diagnóstico no sirve ni para confirmar ni para rechazar el diagnóstico. ¿Ok? No es aplicable. Una razón de verosimilitud mayor de 10, una razón de verosimilitud positiva, ojo, mayor de 10, significa que por cada 10 veces que la prueba sea positiva en los pacientes enfermos, recién va a ser positivo en un paciente sin la enfermedad. Y una razón de verosimilitud negativa menor de 0.1 o menor de 1 sobre 10 indica lo contrario, que la prueba es negativa en un paciente con la enfermedad por cada 10 pacientes sin la enfermedad. ¿Ok? Entonces, la razón de verosimilitud positiva, ¿qué cosa deben recordar? Sirve para descartar o para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Para eso le sirve. Y normalmente se toma siempre la cifra de 5 como corte. 5 ya genera cambios. ¿Ok? Y 10, una razón de verosimilitud mayor o igual a 10 o menor o igual a 0.1, ya son test confirmatorios, son datos confirmatorios. Ustedes ya pueden decir, esta prueba me sirve para confirmar o excluir el diagnóstico. La razón de verosimilitud se saca con las siguientes fórmulas. La razón de verosimilitud positiva se saca la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. La razón de verosimilitud negativa se va a sacar restando 1 menos la sensibilidad, todo sobre la especificidad.
Muy bien, la pregunta 21, vamos a ver, dice, en la evaluación de una prueba diagnóstica de una enfermedad, hemos encontrado una razón de verosimilitud positiva de 7. ¿Qué indica este resultado? Que el resultado negativo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos. Que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos. Que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los no enfermos que en los enfermos. Que la sensibilidad y la especificidad son menores de 0.5. Que la contribución del resultado positivo de la prueba es pobre en el diagnóstico de la enfermedad. A ver, ¿qué indica este resultado? Una razón de verosimilitud de 7, ¿no es cierto? Positiva, una razón de verosimilitud positiva de 7. 1. Que la contribución del resultado positivo de la prueba es pobre en el diagnóstico de la enfermedad. ¿Será pobre o no? No, ¿no es cierto? Más de 5 ya indica cambios, más de 10 es confirmatorio o sirve para descartar. Pero más de 5 ya va a generar cambios importantes. Entonces, la E es falso. Que la sensibilidad y la especificidad son menores a 0.5. No se puede hallar la sensibilidad y la especificidad solamente teniendo la razón, el valor de la razón de verosimilitud, ¿no es cierto? Por la fórmula que hemos visto. Si les hablan de una razón de verosimilitud positiva, les están hablando de un grupo de pacientes o un paciente que ha dado positivo al test. Si les hablan de una razón de verosimilitud negativa, están hablando de un paciente, un grupo de pacientes que ha dado negativo al test. La A dice que el resultado negativo, es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos. Resultado negativo, les dice, ¿no es cierto? Y les preguntan la razón de verosimilitud positiva. Entonces, en la A no aplica. Les queda 2 opciones, la B o la C. La B dice que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos. Y la C dice que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los no enfermos que en los enfermos. ¿De cuál están hablando? Si les hablan de razón de verosimilitud positiva. Los que han dado positivo al test y que son enfermos, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es la B, que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos con positivo, ¿no?, que en los no enfermos. En cambio, en la C dice, el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los no enfermos, ¿no? No enfermos con positivo no da. ¿Ok? Muy bien, la pregunta 22 dice, si una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%, la razón de probabilidad positiva es 2, 8, 10, 20 o no se puede calcular con estos datos. Si ustedes tienen sensibilidad y especificidad, la razón de verosimilitud positiva es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad, ¿no es cierto? La sensibilidad es 0.8 y la especificidad es 1 menos 0.9. Eso dará 0.8 sobre 1 menos 0.9 es 0.8 sobre 0.1, eso es igual a 8, ¿no es cierto? La B. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que son los tipos de estudio y un poquito vamos a tocar del muestreo. El muestreo vamos a desarrollarlo más adelante de manera más, digamos, más amplia. Dentro de los tipos de estudio, básicamente nosotros tenemos que diferenciar 2 tipos de estudios: los descriptivos y los experimentales. Los descriptivos son aquellos estudios en los cuales ustedes van a observar y van a describir lo que están viendo, por eso se llama descriptivos, no van a manipular ninguna variable. En cambio, en los experimentales va a haber manipulación de variables. Los estudios epidemiológicos
se pueden dividir entonces en descriptivos puros, o sea, estudios descriptivos y estudios analíticos. ¿Ok? Los estudios descriptivos, como dice acá, van a describir una situación. Sencillamente van a observar y van a tomar notas, van a describir lo que está pasando. En los analíticos, como su nombre indica, analizan y lanzan diversas hipótesis, ¿no? Posibles respuestas al fenómeno que están observando. Los estudios descriptivos como tal van a ser la serie de casos clínicos. Una serie de casos clínicos es cuando ustedes agarran, por ejemplo, una población de diabéticos y les hacen seguimiento, ven cuál es su adherencia al tratamiento, cómo está la función renal, cómo está el riñón, cómo está la hemoglobina glicosilada, y le van haciendo un seguimiento en el tiempo, o les hacen una encuesta transversal y después le hacen un seguimiento. El tema es que agarran una población de enfermos circunscrita, probablemente de un hospital o de un servicio. Esa es una serie de casos. Los estudios ecológicos son aquellos estudios en los cuales la unidad de análisis es una población, una región o un país. Por ejemplo, ustedes quieren estudiar o piensan que el coeficiente intelectual es mayor, pónganse, en los pacientes que viven en la selva respecto a los pacientes que viven en la costa. Entonces, ¿qué cosa van a analizar? Van a analizar poblaciones. O piensan que el pH es distinto en poblaciones que viven en altura respecto a los que viven en el llano. O que la contaminación ambiental es distinta en un distrito de Lima que está pegado al mar que uno que está pegado o que está alejado de este. Entonces ustedes van a analizar en ese caso poblaciones, o van a analizar distritos, provincias o países. ¿Ok? Esa es la unidad de análisis. Cuando la unidad de análisis es una provincia, un país, un distrito, o son poblaciones enteras, no individuos, se habla de estudios ecológicos. Puede haber estudios descriptivos de mortalidad, no merece mayor explicación. Estudios descriptivos de morbilidad también, agarran la enfermedad y ven qué está asociado a esta o no. Estudios de prevalencia, los mejores estudios de prevalencia son los que se hacen mediante encuestas transversales. ¿Ok? Un estudio transversal es sinónimo de un estudio de prevalencia. Muy bien, esos son los estudios descriptivos. Además tenemos los estudios analíticos, aquellos en los cuales se van a analizar los hechos y se van a lanzar hipótesis. Si en los estudios analíticos existe una asignación controlada del factor de estudio, vamos a dividirlo en dos partes. Si existe esta asignación controlada, puede ser de manera aleatoria o puede ser de manera intencional, o simplemente no hacer aleatorización. Si es que este factor de estudio existe o se hace una asignación controlada y se hace aleatorización, se hace un experimento, es un estudio experimental. Y los estudios experimentales no son otra cosa que los ensayos clínicos. Un ensayo clínico es igual a un experimento en humanos. ¿Ok? Si no existe aleatorización de sujetos, son los estudios cuasi experimentales. Esa es la diferencia con los estudios experimentales. Si aleatorizan, es un estudio experimental. Si no aleatorizan, es un estudio cuasi experimental. Muy bien, cuando no existe una asignación controlada del factor de riesgo, del factor de estudio, o sea, ustedes van a describir nada más la presencia o la ausencia de este factor, es un estudio observacional. Si es que es un estudio observacional, ustedes tienen dos opciones. O parten de la enfermedad de los pacientes que ya están enfermos, o parten de una población que está expuesta. ¿Ok? Si parten de la enfermedad de pacientes enfermos, lo que van a hacer, van a dividir a los pacientes en casos y en controles. Entonces van a hacer un estudio de casos y controles y van a preguntar hacia atrás qué cosa
presentaron estos pacientes en el pasado que les ha producido la enfermedad. Si es que no existe una historia previa de exposición, va a ser un estudio de prevalencia de manera transversal. Si existe la exposición al factor de riesgo y ustedes le hacen seguimiento en el tiempo, van a hacer un estudio de cortes. Vamos a ampliar los estudios de casos y controles y los estudios de corte, que es lo que más preguntan en los exámenes de residentado. Ok. Para esto primero tenemos que saber la secuencia temporal. Cuando hay secuencia temporal, se dice que es un estudio longitudinal. ¿Por qué? Porque van a empezar a tomar los datos de manera continua a lo largo del tiempo, sea hacia el pasado, siendo un estudio retrospectivo, o sea al futuro, siendo un estudio prospectivo. Si no hay secuencia temporal, es un estudio transversal. Cuando la secuencia temporal va de la causa al efecto, o sea, del factor de riesgo, se hace el estudio esperando a ver si presenta o no la enfermedad, es un estudio de corte. El estudio de corte normalmente es prospectivo. En algunos casos puede ser retrospectivo, puede ir hacia atrás. Cuando nosotros partimos de la enfermedad o del efecto y buscamos la causa, va a ser un estudio de casos y controles y tiene que ser retrospectivo necesariamente. Este es un ejemplo. Un estudio de cortes, por ejemplo. Por eso se llama corte, ¿no? La corte, acuérdense de la corte de los reyes. Las cortes normalmente es la agrupación de personas que tienen unas características similares y que más o menos se acompañan en el tiempo. Entonces, un estudio de corte, ¿qué cosa es? Ustedes eligen una población. Por ejemplo, eligen a la población de Madre de Dios. Eligen dentro de esa población personas sanas, personas sin la enfermedad. Y los van a dividir en expuestos y no expuestos. Por ejemplo, esa población de Madre de Dios los van a dividir en expuestos al mercurio, por los lavaderos de oro, y no expuestos al mercurio, que no han tenido contacto con eso. Y después van a hacer el seguimiento de estos pacientes hacia el futuro, viendo si presentan o no enfermedades asociadas a la exposición al mercurio, a metales pesados. Más adelante verán en los expuestos personas que hacen la enfermedad y personas que no lo hacen, y en los no expuestos personas que hacen la enfermedad y que no lo hacen. Y en este caso van a empezar a usar el riesgo relativo, ¿ok? Por ser un estudio de corte. En cambio, en los estudios de casos y controles, ustedes tienen a la población, una población X, ¿ok? Por ejemplo, tienen en Lima la población y quieren estudiar la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué cosa hacen? Buscan pacientes que tengan enfermedad de Parkinson, que van a ser los casos, y buscan pacientes que no tienen la enfermedad de Parkinson, pero que se asemejan en sus características a estos enfermos. A esos van a ser, o se llamarán, los controles. Y van a hacer un seguimiento en el tiempo hacia atrás. Van a empezar a preguntarles cómo fue su dieta, hicieron ejercicio o no hicieron ejercicio, si tienen, por ejemplo, arteriosclerosis, si han tenido traumatismos craneales, etcétera, 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 antecedentes de herencia, familia, etcétera. Viendo hacia atrás si estuvieron expuestos o no expuestos a los factores de riesgo, en el caso de los casos, o estuvieron o no expuestos en el caso de los controles, se van hacia atrás. Ese es un estudio de casos y controles, y acá se usa ya el OR. ¿Ok? Esa diferencia tienen que tenerla bien clara, porque van a preguntarles probablemente sobre esto. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los estudios de corte y los de casos y controles? Tenemos una serie de características acá, en la columna de la izquierda, y tenemos los estudios de corte y los estudios de casos y controles. Por ejemplo, la población en riesgo. En los estudios de corte es una población definida. ¿Por qué? Porque ustedes van a agarrar un grupo de gente, una población. Normalmente un grupo de gente que vive en una zona geográfica definida. Por eso se llama corte y le hacen seguimiento en el tiempo. En cambio, en los casos y controles lo que buscan son los casos. No tiene población
definida, pues. En los estudios de corte no se puede calcular la incidencia, obviamente. No se puede calcular la prevalencia, pero podemos calcular la incidencia, porque van a haber casos nuevos, ¿no es cierto? En los casos y controles no se puede hacer esto. El número de efectos, esto es muy importante. En el estudio de corte, los efectos pueden ser varios. O sea, ese paciente en Madre de Dios que estuvo expuesto al mercurio puede presentar, por ejemplo, más adelante, leucemia, cáncer a la piel, linfomas, retardo mental, etcétera. O sea, varios efectos, ¿verdad? En cambio, en los casos y controles, el efecto es uno solo. El efecto es Parkinson, ¿no? No van a poder estudiar otro efecto de los factores de riesgo probables que tienen. Al revés es con el número de exposiciones. En los estudios de corte es una sola la exposición. Esos pacientes de Madre de Dios solo están expuestos al mercurio y esa es la exposición que vamos a estudiar, no se puede estudiar otra. En cambio, en los casos y controles, ese paciente con enfermedad de Parkinson, vamos a preguntarle por múltiples exposiciones: dieta, traumatismos, antecedentes familiares, herencia, etcétera, etcétera, medicamentos. El estudio de corte en enfermedades raras es poco útil, ¿no? Obviamente, si ustedes tienen una enfermedad rara, una enfermedad que tiene una prevalencia, por ejemplo, de 1 en 3.000, para conseguir un caso van a hacer seguimiento a 3.000 personas, ¿no? No es viable ni económica ni técnicamente. En cambio, en los casos y controles es muy útil las enfermedades raras porque van a partir del enfermo y se van a ir hacia atrás. En exposiciones raras, los estudios de corte son muy útiles. Es raro que todos se expongan al mercurio, por ejemplo. Es raro que todos se expongan pues a radiación ionizante. Es raro que todos se expongan al plomo. Entonces, en exposiciones que son raras es muy útil los estudios de corte. Los sesgos posibles en los estudios de corte a hacer un estudio prospectivo son pocos. En cambio, en los casos y controles son muchos, hay que controlarlos. Están los sesgos de memoria, los sesgos de selección, los sesgos de información, los sesgos de interpretación, etcétera. Esos sesgos vamos a verlos más adelante. Pero hay mucha posibilidad de error en los casos y controles y por eso tienen que ser estudios mucho más rigurosos en su metodología que los estudios de corte. El número de sujetos en estudio, normalmente en los estudios de corte son muchos, pues se coge poblaciones. En cambio, en los de casos y controles pueden ser pocos. La duración de los estudios de corte es larga en general, los de los casos y controles en general son estudios de corta duración.